comisión. Diga usted la gran comisión. El día viernes y ayer todo el día sábado desde las 8:30, 9 de la mañana tuvimos un congreso estratégico, el primer congreso estratégico de la estrategia de Jesús. El congreso Levántate. Un congreso donde casi 700, entre 700 hermanos líderes, pastores y obispos estuvimos reunidos para recibir palabra, para recibir consejos de las iglesias que más crecimiento han tenido en los últimos tiempos, que más cantidad de bautismos han tenido, pero volvemos a insistir, no se trata solamente del bautismo, se trata de lo que voy a hacer después de bautizado. Porque el bautismo es el inicio, pero después de bautizado me tengo que convertir en alguien que sirva. Dios habla en su palabra que Él ha dado dones espirituales para que le sirvamos cada uno conforme a su capacidad. Yo les puedo decir a ustedes, me gustaría cantar como Belén y Miriam, y de hecho lo puede hacer. Yo voy, agarro el micrófono y me pongo a cantar. No tengo vergüenza, pero ustedes se van a levantar y se van a ir. Porque no es mi ministerio, Dios no me llamó para cantar. Y así en los distintos ministerios. Pero Jesús ordena en Mateo capítulo 28 la gran comisión. Y la gran comisión es una orden. Jesús dijo, miren, no es si hace frío, si hace calor, cuidado, no, quédense tranquilos. Si hay mosquitos, quédense en su casa. No. Es la gran comisión. Es decir, Dios ordena a sus discípulos predicar. Y dice la palabra, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, es decir, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, esa es la promesa del Señor, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Dijo Jesús. Hasta el fin del mundo. En Marcos capítulo 8, también el evangelista Marcos nos habla acerca, el libro el Evangelio según San Marcos está lleno de los milagros de Jesús. Habla y una y otra vez de cómo Jesús sanaba, levantaba paralíticos, daba vista a los ciegos, echaba fuera demonios. Tremendo el poder del Señor. ¿Y saben qué? El poder del Señor no se ha agotado. El poder del Señor sigue presente. Cuando usted y yo le creemos al Señor que Él puede sanar, tiene el poder para sanar un cáncer, Él lo puede hacer. Si un matrimonio está destruido, pero los dos se ponen de acuerdo, uno de ellos dice, yo voy a buscar a Dios y sé que Dios tiene el poder para reconstruir mi matrimonio, Dios lo puede hacer. Porque Dios ha sido, es y será un Dios de milagros. Porque solo Él es un Dios todopoderoso. Ustedes y yo podemos tener un poquito de poder. Ay, apenas. A veces nos dura unas horas nada más. Se nos termina rápido la batería. Pero Dios es poderoso. Y la Biblia nos dice a través del apóstol Pablo, nos dice que Dios es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque usted y yo no tenemos que entender a Dios. Dios nos pide que le creamos. Cuando usted y yo le creemos a Dios, Dios obra. No tenemos que preguntar, ¿y cómo lo va a hacer? No nos interesa. Porque Dios se mueve espiritualmente, Dios se mueve de manera sobrenatural. Tenemos aquí mismo milagros que Dios ha hecho. Cuando todos los estudios, cuando todos los análisis, cuando los médicos se rascaban la cabeza diciendo, bueno, ya hicimos todo, sacamos todos los estudios y no podemos hacer porque había un espíritu de muerte. Empezamos a orar. Nuestra hermana comenzó a congregarse, a asistir y de pronto Dios hizo el milagro. Alabado sea el Señor. Porque Dios es un Dios de milagro. Al terminar, en Marcos capítulo 8, Jesús dijo, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, se salvará. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto vale usted? Si tuviera que poner un precio a su vida, ¿cuánto vale usted? Tal vez nosotros los grandes podemos decir, bueno, 10 pesos, 1000 pesos. ¿Cuánto vale su hijo? ¿Cuánto vale su nieto? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto pagaría por la libertad de él? Por la sanidad de él? No tiene precio.
La vida de un ser humano, sea pequeño, sea grande, no tiene precio. ¿Y saben qué? Jesús murió justamente por aquellos que necesitamos, por toda la humanidad, por aquellos que no sabíamos, por aquellos que lo despreciábamos, por aquellos que no conocíamos su plan. De todas maneras, Jesús llegó hasta el final. La Biblia dice que cuando llegaba el tiempo de ser crucificado, dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sabía que en Jerusalén lo iban a entregar, lo iban a castigar, iba a ser crucificado, iba a morir. Pero esa expresión, afirmó su rostro, significa que él tenía un plan y lo iba a cumplir hasta el final, cueste lo que cueste. Diga usted, cueste lo que cueste. Y a veces nos sorprende cuando leemos las historias o los consejos de Jesús. Aquel que guarde su vida la va a perder. Aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, lo ganará. Jesús mismo dijo, si ustedes quieren recibir, primero tienen que dar. Jesús dijo, si quieren vivir, tienen que morir. Y el bautismo representa eso. Es la muerte a nuestra vieja naturaleza para nacer a una nueva naturaleza conforme a la voluntad y el plan de Dios. Al terminar el mismo evangelio de Marcos, en el capítulo 16, Jesús dice, comisiona a sus apóstoles y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuestra iglesia es una iglesia bíblica. Practicamos lo que dice Dios en su palabra. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Ese I, esa letra I es una conjunción. Está uniendo una cosa con la otra porque las dos van juntas. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Miren, si yo les digo a ustedes, Juan y Pedro fueron al almacén. ¿Sí? Ustedes leen en un libro, en un papel, dice Juan y Pedro fueron a un almacén. Y después sale alguien y le dice, Juan fue al almacén. No, pará, Pedro también, porque dice Juan y Pedro. ¿Se entiende esto? Entonces, dentro de la religión hay quienes empiezan a agregarle o a sacarle cosas a lo que Dios dice en su palabra. Entonces algunos dicen, no hace falta el bautismo, lo importante es que creas. Ah, sí, qué bien. ¿Y por qué el Señor ordenó bautizar? ¿Por qué el libro de los Hechos, la historia de la iglesia primitiva, ordenó los bautismos y todos los bautismos que se hicieron? Alabado sea el Señor. Cuando decimos Juan y Pedro fueron al almacén, quiere decir que los dos fueron al almacén. Cuando la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Es decir, que si yo creo mucho y no me bautizo, no soy salvo. Perdón, no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Y por qué es importante el bautismo? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Salvo de qué? Jesús no nos salva para estar bien en la tierra. De hecho, muchas veces por causa de Jesús somos perseguidos, nos avergüenzan, hablan mal de nosotros, nos critican. En este momento hay países en Asia donde tenemos iglesias de nuestra denominación que a pastores les han cortado las manos por encontrarlos con la Biblia. Hay lugares donde se predica la palabra de Dios y no pueden mostrar la Biblia porque los matan. En África, ciudades donde han encontrado evangélicos reunidos, los han prendido fuego, los han rodeado con cubierta y los rociaron con nafta y los prendieron fuego. Pero ¿saben qué? Lo sorprendente es que ninguno de ellos renunció a eso. Estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo porque ellos recibieron por fe la palabra de Dios, creyendo que si ellos morían para Cristo, iban a vivir para Dios para siempre. La historia cristiana cuenta en los primeros tiempos cuando Nerón comenzó a perseguir a los cristianos. Nos dice que los perseguían y encerraban a la familia entera y para diversión de los romanos allí en el Coliseo los entregaban a los leones para que se los comieran. ¿Y saben qué? La historia por varios padres apostólicos que son los que contaron la historia después de escrita la Biblia, nos relatan que muchas familias morían en ese Coliseo por las fieras cantando un himno de alabanza a Dios. No hay historia de que salieran corriendo. ¿Por qué? Porque lo que vendría el día de mañana después de su muerte sería mucho mejor de lo que podían estar en esta vida sin Dios. Les puedo asegurar, queridos hermanos y amigos, que la vida con Dios es totalmente diferente. Ustedes pueden encontrar el refugio que los va a proteger. En Jesucristo pueden encontrar gozo,
pueden encontrar paz, pueden encontrar seguridad, pueden encontrar el consejo tanto para el esposo como para la esposa. Hay consejo para la madre, para los padres, hay consejo para los hijos, hay consejo para los jóvenes y hay consejos para los ancianos. No hay nada que Dios haya dejado sin cubrirlo. En todo momento usted puede encontrar un consejo de parte de Dios, una orientación o una verdad para hacerlo libre. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará. Entonces, ¿por qué seguir prisionero de costumbres, de religiones, cuando Dios tiene la verdad de su palabra para hacernos completamente libres? Dijimos entonces que el bautismo es para salvación. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir completamente en agua. Eso es bautizar. Dijimos, el bautismo de niños no sirve, no es bíblico. Respetamos a lo que lo haga, está bien. Cada uno, no vamos a cambiar lo demás. Yo estoy hablando de lo que dice Dios en su palabra. De hecho, si usted, no hace falta que viajen a Italia o a España, lo pueden googlear, ir al Google y buscar las basílicas o catedrales más grandes de Italia, de España, de Europa. Van a encontrar que los bautisterios son mucho más grandes que esto. No van a encontrar pilas bautismales, porque hasta 300 años después de Cristo no se los rociaba a los bebés. La gente grande que creía se bautizaba en agua por inmersión y en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Amén. Sí, lo que hace la iglesia es presentar a los bebés. Orar por los bebés, pero también orar por los padres. Y prontito, creo que el mes que viene vamos hablamos el otro día con la hermana Nelly, a tener un domingo para entregar a todos aquellos niños que, aunque sea ya grande, aunque tengan 9, 10 años, pasar aquí al altar y entregárselos al Señor. Porque hemos entregado a muchísimos bebés y le hemos dado el certificado de presentación, ¿verdad? Pero ¿por qué no entregar a nuestros hijos al Señor? Ahora, hermanos, como todas las cosas, si usted y yo entregamos bueno, que se arregle, lo entregué al Señor. No. Hoy más que nunca, usted y yo tenemos que ser modelo para nuestros hijos. Tenemos que ser modelo de padre, modelo de madre. Tenemos que ser modelo de hombres y mujeres en este mundo cada vez más corrupto y perverso. ¿Y dónde podemos encontrar ese modelo? En la Biblia, en la palabra de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. El bautismo, ya para terminar. Cuando usted y yo nos bautizamos, lo que en realidad estamos haciendo, nos estamos identificando con la muerte de Jesús. Cuando Pablo, el apóstol que hablamos, que fue un pequeño discípulo que se lo menciona esa vez y después nunca más se menciona en la Biblia, ni siquiera apóstol, era como uno de ustedes, que fue obedeciendo a Dios, puso sus manos sobre Pablo y Pablo comenzó a ver y se preparó para escribir la mayor cantidad de cartas que usted encuentra en el Nuevo Testamento. De 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, la mayoría la escribió el apóstol Pablo con consejos inspirados por Dios para la iglesia, para los hombres, para las mujeres. En Romanos capítulo 6, Pablo escribe lo siguiente: ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, diga usted sepultados, somos sepultados juntamente con Él para muerte, ¿por medio de qué? Por el bautismo. Vuelvo a leerlo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva, o como quiera usted llamarlo, transformado en una nueva manera de vivir. Sigue diciendo el apóstol Pablo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué una persona se vuelve adicta a las drogas, a la bebida, a las mujeres? ¿Por qué alguien roba, se vuelca a la delincuencia? Uno se sorprende, a veces escuchamos de gente, de vecinos, amigos, que tenían hijos chiquitos, buenísimo, y de pronto, 14, 15 años, se desvían. Es porque esto viene desde Adán y Eva. Nuestro cuerpo, nuestra humanidad, nuestro ser, está inclinado a hacer lo malo, siempre.
y necesita, como dice el apóstol, una nueva fuerza en nuestro interior. Porque usted lo sabe muy bien, usted y yo lo sabemos perfectamente. Cuando lo hemos intentado por nuestros propios medios, no hemos podido. Hay cosas que podemos lograr, pero otras no. Hay cosas que son imposibles lograrlas por nuestra fuerza humana o por nuestra propia disciplina. Es ahí donde quiere Dios entrar para ayudarnos a alcanzar el gozo, la paz, la felicidad, la plenitud de vida. Que no es como algunos predican, mirá, venía Cristo y no vas a tener más problemas. Mentira, eso es mentira. Venía a la iglesia, venía a Jesús, que vas a tener un auto nuevo. Mentira. Porque no es para todos. Algunos Dios lo ha hecho. Y lo hemos relatado varias veces, Dios le ha concedido una casa, un terreno, autos, pero no es para todos. Porque también todos, en alguna manera, nos toca sufrir, porque mientras estemos en esta tierra, vamos a sufrir. ¿Usted no se duele cuando escucha las noticias de todo lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿No se duele cuando algún familiar tiene a un hijo pequeño que se enferma con una enfermedad incurable y dicen que no hay remedio? ¿No se duelen ustedes? ¿No le da tristeza? Algunos nos quebranta el corazón. Porque nos ponemos en el lugar de esa persona y decimos, Señor, tené misericordia. Ayer el obispo presidente en Bolivia, Raúl Coitiño, nos decía que un joven de 16 años, un joven de la iglesia, allí en Santa Cruz de la Sierra, había enfermado, estaba entubado y le dijeron a la madre, hoy tenemos que sacarle todo porque ya no hay más posibilidades. Científicamente, todos los análisis, los estudios, las máquinas, todo lo que tenemos nos dice que no va a vivir. Así que no tiene sentido seguir extendiéndole porque no va a vivir. La madre, siendo creyente, habló con el pastor y le dijo, pastor, me dijeron esto. El pastor recibe en su corazón de parte de Dios de decirle un día más. Diga usted, un día más. ¿Qué daría por la vida de su hijo en una condición así? Todo lo que tiene, todo lo que es. Un día más. La madre fue con el médico y le dijo, doctor, un día más, por favor. Al otro día, cuando el obispo Coitiño fue a orar, porque era miembro de su iglesia este chico, cuando fue a orar, estaba sentado con los ojos bien abiertos, estaba todavía semi-entubado, pero estaba bien. Y se recuperó. Si es para el Señor, déselo fuerte. Porque Dios tiene poder para hacerlo. El problema es que usted y yo muchas veces no le creemos a Dios. Nos dicen, miren, en el universo hay 200.000 millones de estrellas. ¡Oh, qué bueno! Y le contamos a otros, ¿vos sabés que en el universo hay 200.000 millones de estrellas? Digo una cifra porque sé, el otro día estaba leyendo que es impresionante la cantidad de estrellas que hay en todo el universo. Y creemos esas cosas y cuando Dios te dice, mirá, vení a mí que yo te voy a ayudar. Yo te voy a dar fuerzas cuando estés en debilidad. Te voy a dar sabiduría para que tomes buenas decisiones. Te voy a dar la fuerza para superar las pruebas. Voy a consolar tu corazón cuando pierdas un ser querido. Sí, vas a sentir dolor, pero yo voy a estar dándote fuerza, consuelo y esperanza para que te repongas. ¿Cuántas personas después de la pérdida de un ser querido se han deprimido y hasta han muerto por causa de una severa depresión? Es ahí donde entra Dios a la vida del ser humano para cambiarlo completamente. Jesús dijo que hay una sola entrada al reino de los cielos, no hay muchas entradas. Jesús dijo, yo soy la puerta, todo el que por mí entrare será salvo. Amén. En Juan capítulo 3 Jesús dijo, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es un compromiso eterno. El apóstol Pedro, cuando escribe su carta en capítulo 3, verso 18, dice, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. El bautismo no va a limpiar nuestro cuerpo, para eso usted y yo nos tenemos que seguir bañando. Lo que hace el bautismo es renovar nuestro espíritu y nuestra alma con la presencia del Espíritu Santo en nosotros.
Pero siempre, siempre, mientras usted y yo tengamos vida, nuestro cuerpo va a decir, no vayas, no hagas. Todo lo que se opone a Dios, nuestro cuerpo siempre va a tirar. Hace unos años atrás escuchábamos en una predicación hablando de esto, ¿no? Del tironeo que hay en la vida del cristiano, diciendo que lo comparó con un perro blanco y un perro negro. Y dijo, el perro blanco es la vida cristiana y el perro negro representa la vieja vida que teníamos antes, la que el diablo muchas veces quiere empujarnos para volver a tener. Entonces, él dijo, el perro que usted y yo alimentemos, ese perro va a ganar. Dice en la historia, alimentaba al perro blanco, lo alimentaba bien por varios días, ¿y qué pasaba? Cuando al otro que no le daba de comer, el perro blanco ganaba. Y después cuando hacía al revés, alimentaba al perro negro, lo alimentaba por varios días, estaba fuerte, saludable, el otro estaba raquítico, todo débil. ¿Qué pasaba? Ganaba el perro negro. Entonces, en síntesis, la vida espiritual, su mundo interior que tenemos cada uno de nosotros, que usted alimente, ese va a tener fuerza. Si usted alimenta la vida de Dios cada día, a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, de congregarse, de servir a Dios, entonces siempre va a ganar y va a vencer al perro negro. Si usted se permite cosas que Dios prohíbe en su palabra, siempre va a ganar el perro negro. Y recuerden, Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. ¿Sí? Y cuando Él se refirió a la destrucción, dijo, el enemigo, o sea, el diablo, viene para matar, hurtar y destruir. Y termino con esto. ¿Qué es lo que nos perdona los pecados? La Biblia menciona que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? ¿Sí o no? Los que han leído la Biblia saben. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora vamos a tener los bautismos, pero no tenemos la sangre de Cristo. ¿Y cómo hacemos? Tal vez la sangre, imagínense, no sé cuántos, no recuerdo cuántos, no sé si 6 litros, 4 litros de sangre tiene el cuerpo humano. Imagínense repartir, ¿cuánto puede haber durado después de la resurrección de Jesús para que con esa sangre perdonar los pecados? Se hubiera terminado enseguida si tuviéramos que poner sangre de Jesús sobre cada uno que se bautizara. Pero la Biblia dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y yo les voy a decir, en Primera de Juan, el apóstol Juan, ya siendo anciano, escribe, capítulo 1, verso 7, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Y dónde está la sangre? Dios ha dado una fórmula espiritual para reemplazar esa sangre. Lo dice en el capítulo siguiente de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 12, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por la sangre. No, en el capítulo anterior, capítulo 1, Juan dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero acá dice que vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Por eso todos los bautismos que usted encuentra al leer la Biblia en el libro de los Hechos se hicieron en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cuando Pablo escribe a los colosenses dice, todo lo que ustedes hagan, sea de hecho o de palabra, hágalo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos oran los alimentos? ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Enseñen a sus hijos a darle gracias por el pan de cada día. Es parte del modelo de oración que enseñó Jesús. El pan de cada día. Señor, te agradecemos por lo recibido. Gracias, Señor. Acuérdate de la viuda, de los pobres, al huérfano. Suple toda necesidad en este tiempo tan difícil que vivimos. Gracias, Señor, te damos. Le damos gracias al Señor. Amén. Hay alguien enfermo que oramos, vamos a orar en el nombre de Jesús, sea sanado. Vamos a ir de viaje, de vacaciones. Pónganse el cinturón, pero antes de poner el cinturón, vamos a orar para que Dios nos guarde en la ida, en la estadía, que podamos visitar a la familia, que oramos. Señor Jesús, aparece un endemoniado, ¿qué hacemos? Salimos corriendo. No, ¿verdad? Que aparece un endemoniado, ¿qué era lo que hacían los discípulos? Oraban, reprendían al espíritu inmundo, en el nombre de Jesús te reprendo y te echo afuera de tal persona. ¿Y qué pasaba? El demonio se iba, ¿sí o no? Porque Dios nos ha dado autoridad aún sobre potestades y espíritus inmundos. Entonces, cuando llega el bautismo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a invocar el nombre del pastor Arens? Yo te bautizo en el nombre del pastor Arens. No, hay un solo nombre y se llama Jesucristo. No hay otro nombre
dado a los hombres, debajo del cielo dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Los invito a ponerse de pie.